Después de grabar el episodio de diseño y maternidades, nos quedamos con las ganas de más. Nos dimos cuenta que el tema es muy amplio y que sin querer en ese episodio nos habíamos centrado mucho en el parto. Hay muchas otras facetas de la maternidad que ni se tocaron en esa conversación. Creo que este episodio es de alguna manera una continuación, porque la entrevistada nos trae un tema fundamental con respecto a la maternidad, la adopción. Simone Uriart es una diseñadora brasileña que reside en Turquía. Ella trabaja en la PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En esta entrevista hablamos de la adopción de niñas, de escalar, replicar proyectos en diferentes partes de Latinoamérica y de compartir aprendizajes. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, pues soy Simone, soy brasileña, pero en el momento vivo en Turquía, en Estambul. Y bueno, soy una diseñadora, como digo que soy generalista, porque hago un poco de todo. Ya trabajé en varias áreas del diseño y ahora estoy trabajando en UNDP, o PNUD, como es conocido en América Latina, que es la Organización de Desarrollo de las Naciones Unidas. Perfecto. Y decime, ¿qué estudiaste cuando estudiaste? ¿Qué tipo de diseño estudiaste? Pues bueno, yo empecé primero estudiando artes visuales en Brasil, en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, y después el año siguiente fui a cambiar diseño visual. Hice mi bachillerato en diseño visual con intercambio en Canadá, donde estudié también ilustración y fotografía. Y me tomé bastante tiempo en bachillerato en diseño. En Brasil es muy largo, es como unos 5 años. Y yo llevé como 7 para terminar. Perfecto. ¿Y cómo fue que llegaste a trabajar en Naciones Unidas? Porque supongo que es algo que muchos diseñadores se están preguntando. ¿Cómo es el camino de alguien que llega a trabajar ahí? Bueno, pues creo que empezó un poco en bachillerato, porque como trabajo final escogí trabajar con el tema de adopción de niños en la parte de diseño social. Después se resultó un proyecto que aún existe en Brasil, que se llama Adopción Tardía. Y ese proyecto yo empecé a entender la parte del sector público de Brasil, de las instituciones de gobierno. Al mismo tiempo, ese proyecto era algo paralelo y yo estaba trabajando como una consultoría de diseño y aquello me decía algo que quería hacer ese pivot de mi carrera para empezar a trabajar más directamente con diseño. Y eso me llevó a hacer una maestría en los Países Bajos en diseño estratégico, donde mi trabajo final de la maestría fue con una fundación de desarrollo en Brasil que trabaja en la Amazonía brasileña. Y ese trabajo estuvo más claro para mí, la importancia de llevar el diseño para organizaciones de desarrollo, como hay mucha necesidad de personas con algunas de nuestras capacidades técnicas. Pero también me enamoré un poco más de esta área y empecé entonces a hacer aplicaciones para trabajar en otras organizaciones internacionales y eso me llevó al PNUD, que empecé en mayo de este año. Ah, ok, es reciente. Es reciente, sí. Perfecto. Decime una cosa, me gustaría que charlemos un poco más de este trabajo que hiciste sobre adopción de niños grandes, ¿no? ¿Cómo se dice? O de chicos que no son bebés. Exacto. Lo llamamos adopción tardía en Brasil. Y adopción tardía no es una terminología legal jurídica, ¿no? Algunos autores van a decir que una adopción tardía es de cualquier niño que ya tiene alguna independencia física, de hablar, intelectual. Entonces no es un bebé. Y puede ser un niño de 2, 5 años, 12 o adolescentes. En nuestro proyecto
nuestro enfoque es de niños de más de 7 años, 10 años. ¿Y por qué? Porque cuando se empieza a entender un poco el escenario de las instituciones de protección a niños en Brasil, la mayoría de los niños que están allá no son bebés, son niños que están allí porque sus familias estaban en alguna condición de vulnerabilidad que ellos tuvieron que ser asegurados de sus derechos y puestos en estas instituciones hasta que sus familias estén con las condiciones de recibirlos nuevamente o hasta que sean encontrados una familia sustituta por la adopción. Claro, eso acá por lo menos se lo llama como familias sustitutas y los padres y madres que quieren hacer eso tienen como una especie de entrenamiento para poder ofrecerse como familias sustitutas. Exacto, exacto. En Brasil hay familias acolledoras en Brasil que son como los niños no van en una institución, están con esta familia por este periodo temporario. Y hay las familias que van a hacer la adopción. Y adopción es como tener un hijo. Tendrás todos los derechos de un niño, de un otro hijo biológico, ¿no? Lo que pasa es que hoy la mayoría de los niños que están a esperar por una adopción, por una familia, ellos son mayores, tienen más de 7 años, ellos son partes de grupos de hermanos, ellos son adolescentes. Y yo empecé a entender todo ese escenario porque me involucré con un grupo de apoyo a adopción, que son grupos donde familias que quieren adoptar participan para compartir sus experiencias y otras familias también que ya adoptaron. Y yo empecé a entender ese escenario, empecé a ver que hay muchos mitos, desinformación, ¿no? de cómo es la adopción de niños. Y la primera acción del proyecto fue más en esta intención de comunicación, ¿no? De hablar de estos temas que pueden ser un poco tabús, ¿no? Que hay como la discriminación, no puedo adoptar un niño mayor porque va a venir con ciertos comportamientos que no puedo cambiar, o es que son creencias que no son reales, ¿no? De lo que pasa. Y ese fue como empezamos, como el Adosantadía empezó como un canal en YouTube. Y después, cuando empezamos a trabajar aún más con otras organizaciones e instituciones, vimos que hay muchísimos más problemas en este contexto, no solamente la comunicación, pero hay más. Y yo tuve la suerte de encontrar una amiga que ahora hace parte del proyecto. Ella es una investigadora en design y empezó a hacer su PhD en diseño, también trabajando con estas instituciones. Entonces, juntas, durante los últimos 4 o 5 años, también estuvimos más próximos de estas instituciones para entender su realidad y cómo la experiencia de estos niños y adolescentes es cuando están allí estas instituciones a esperar por esas familias. ¿Y ustedes organizaban algunos eventos? ¿Qué tipo de intervenciones hicieron en este mundo? Bueno, pues nosotros siempre trabajamos en colaboración con otras organizaciones. Una de ellas, la mayoría en Rio Grande do Sul, que es el estado del sur de Brasil. Una de ellas es ENLO, que organizaba esos grupos de apoyo a adopción y tenían varias otras iniciativas. Y nosotros siempre fuimos junto con ellos a repensar algunas de esas iniciativas, ¿no? Como, por ejemplo, ellos tenían una iniciativa que se llamaba apadrinamiento afectivo, que exactamente no es una adopción, pero es para aproximar personas que pueden ser mentores o pueden estar próximos de estos adolescentes cuando ellos no son adoptados. Entonces, nosotros dábamos apoyos en alguna de estas iniciativas. ¿Y qué tipo de apoyo daban? Digamos que se corresponde con el rol que entendemos como una diseñadora, o había como otro tipo de cosas que hacían. Bueno, pues como empezamos con un canal de YouTube, en el principio siempre éramos llamados para producir vídeos, y eso fue la mayoría de las cosas que producimos. Fueron vídeos, entrevistas que iban a ser utilizados en estos entrenamientos
para esas personas que les gustaría ser padrinos, lo llamamos en Brasil. Y también producimos varios contenidos que eran utilizados y son utilizados aún en esos grupos de apoyo a adopción para empezar discusiones, ¿no? Viajamos, por ejemplo, para Manaus, en el norte de Brasil, donde también entrevisté a otras personas que trabajan en esta área de protección de niños y exactamente para enseñar cómo hay distinciones entre las distintas regiones de Brasil, hay distinciones de cómo es el proceso de adopción y cuáles son los problemas principales en estas regiones. Básicamente, la mayor parte de nuestro trabajo era exactamente producción audiovisual, como aún estamos terminando ahora un documentario que va a tener como una hora, y ese también es una producción audiovisual. Y después las otras iniciativas eran exactamente de apoyos a talleres, a diseñar distintas actividades para estos niños en estas instituciones o para estos programas que eran ofrecidos por estas otras organizaciones. Siempre trabajamos en colaboración. Pero ahora en el MNUC están haciendo otras cosas como muy diferentes, ¿cierto? Porque lo que están pensando son cosas que tienen que ver con el diseño sistémico y el diseño de políticas públicas. ¿Querés contarme sobre eso? Sí, sí. Y creo que hoy, cuando hago una reflexión sobre el trabajo de adopción tardía, me conecta mucho a algunas de nuestras frustraciones. Digo frustraciones no solo mía, pero del equipo, que cuando estamos trabajando en adopción, estábamos ofreciendo una solución, entre comillas, ¿no?, para el problema de adopción en Brasil, pero que en verdad el contexto de adopción es muy complejo, ¿no? Hay muchos actores, hay distintos procesos. La adopción es casi un síntoma de la desigualdad del país, así que no puede, si estás enfocado solo en la adopción, como es la parte del topo del iceberg, de algo que es muy más profundo. Y eso hace una transición para mi rol a PNUD, porque lo que mi unidad, la unidad de innovación estratégica, empezó a hacer ya hace algunos años, fue exactamente entender que el modelo de cómo organizaciones de desarrollo están planteadas no está resultando en un impacto más a largo plazo o están a descubrir las causas que están por detrás de estos problemas, de estos síntomas, ¿no? Y eso pasa por varias cosas también, ¿no? Es un problema muy simple de resolver, pero estamos a reorganizar cómo el PNUD trabaja, exactamente con esa intención de que veamos los problemas por la lente del system thinking, del pensamiento sistémico, ¿no? Y que podamos captar y entender qué intervenciones vamos a utilizar, que varias intervenciones primero vamos a utilizar para entender más sobre aquel sistema. Pero una pregunta, ¿vos no te parece que la manera que tenían que trabajar con varias organizaciones alrededor de la adopción también era una manera de ver las cosas sistémicamente? Sí, creo que completamente. Por eso la transición, ¿no? Cuando más estábamos trabajando con más organizaciones, nos pasaba que entendemos que el problema era muy complejo y que nosotros estamos ofreciendo una intervención muy pequeña en el sistema. Pero al mismo tiempo, lo que pasa es que hay que haber una intención de todos los actores de irse para la misma dirección. Y eso, como proyecto independiente, voluntario, sin mucho dinero, es muy difícil de conseguir, de lograrlo, ¿no? Y lo que estamos a experimentar en PNUD es exactamente construir esta intención, esta dirección que va a ayudar toda la oficina nacional de cada PNUD a construir esta dirección junto con sus parceros y los actores y los stakeholders en aquel país. Como que de alguna manera están tratando en el PNUD de hacer algo que lo puedan testear en un país y después replicar en otros lados. Exactamente. Ya estamos en varios países, algunos de América Latina, que puedo contarle, por ejemplo, Bolivia.
que ya está en una segunda fase, porque empezamos todo este trabajo por hacer una reflexión de lo que está pasando en la región y construir una coherencia en los proyectos que están ocurriendo en aquella oficina en específico. Y lo que pasa con PNUD y otras organizaciones de desarrollo es que es muy descentralizado y es muy característico. Cada oficina en sus países a veces va a tener una naturaleza, un tamaño y un escopo de trabajo un poco diferente. Así que cuando voy a hablar, tengo que detallar un poco lo que es específico de cada región y de cada país. Ok. Pero, ¿en qué tipo a ver, contame en qué tipo de cosas estás trabajando? ¿En qué proyecto específico? Bueno, este proyecto específico estamos en esa fase de experimentación en estos países en que llevamos esa metodología que es muy baseada en el pensamiento sistémico. Llevamos a esas oficinas, hacemos la facilitación de todo ese proceso y lo que queremos lograr no es solamente que al final del proceso la oficina del PNUD va a tener esta dirección, pero también cómo la oficina se va a reorganizar internamente para seguir esta dirección, porque eso es muy importante. Porque como estamos organizados hoy, es en silos, cada persona está dedicada a un proyecto, ¿no? O hay equipos dedicados a un proyecto, y muchas veces no se comparten los aprendizados de un proyecto para el otro. Cada proyecto va a tener un doador, una institución parcera, y a veces que va a generar es que la organización o la oficina está con proyectos en direcciones distintas, ¿no? Y no están guiados para, bueno, vamos a reimaginar o repensar el futuro de trabajo en Bolivia. ¿Y qué tenemos que aprender sobre eso? Es muy distinto de que empiezas a hacer varios proyectos porque hay fondos disponibles para aquellos proyectos. Eso es una gran diferencia. Y eso no pasa solamente con PNUD, pero la gran parte de otras organizaciones y no gubernamentales, ¿no? Que tienen ese modelo y que tienes que tener financiamiento, ¿no? Y si el financiamiento es para A, vas a hacer para A. Y a veces para lograr este desarrollo que es más a largo plazo, tienes que tener esa visión de dónde quieres ir. ¿Pero están todos trabajando a nivel internacional con el tema del futuro del trabajo o eso es algo específico de Bolivia? Eso es específico de Bolivia y otros países como Angola, que he escogido trabajar con este tema del futuro del trabajo, pero eso es abierto como otras oficinas están trabajando con otros temas, como Irak está trabajando con la cohesión social, Egipto está trabajando con rediseñar el futuro del turismo sustentable, ¿no? Así que hay una libertad de cada país de escoger lo que hace sentido para el PNUD en aquella oficina en específico contribuir. ¿Y por qué una brasilera está en Turquía? Bueno, no sé si tengo la respuesta completa. Una, porque la unidad de innovación estratégica tiene sede aquí, entonces la mayoría del equipo está aquí. Y el segundo también porque aquí es muy práctico en términos estratégicos, estamos muy cerca de África, de Asia, y estamos como en el medio, ¿no? Y eso fue uno de los criterios para la selección. La segunda parte de por qué estoy aquí es que también entiendo que para mí era muy importante trabajar en una organización internacional porque no creo que haya personas suficientes del Global South. Sí, del sur global. Del sur global en estas organizaciones y eso era algo que me molestaba. Así que yo quería no solamente criticar, pero también estar ahí para también contribuir por una lente de quien vivió en un país en desarrollo. Pero ustedes en Turquía, aparte de tener como la Oficina Central de Innovación Estratégica, ¿tienen proyectos y áreas temáticas igual que las otras oficinas? No, porque aquí es el PNUD global, él está dividido en 5 regiones.
el equipo está en la región del este europeo, Middle Asia, Asia Central, pero nosotros somos una unidad global. Entonces tenemos la sede aquí, pero estamos trabajando con los países en todas las regiones. O sea, ¿y cuál es el mandato de ustedes? O sea, ustedes intentan que haya como, porque si cada uno tiene mucha libertad de acción y de elegir los temas, hay sin embargo como una intención de probar con los mismos métodos o hay como otras cosas que sí intentan que sean consistentes y parecidas en diferentes países. Sí, creo que ese es un gran desafío. ¿Cómo vas a crear algo que tenga el mismo nivel de consistencia, pero también sea flexible para las condiciones locales? Nosotros ahora estamos trabajando con una serie de países en todas esas regiones que estamos experimentando y como si fuera una interacción, ¿no?, de este método para ver o qué tenemos que cambiar en la organización para que se pueda continuar a utilizar. Y tienen también, yo entrevisté hace mucho tiempo a la gente del PNUD de Paraguay y ellos tenían, por ejemplo, un especialista en experimentación, otro especial, o sea, como tenían unos roles que eran como muy interesantes. ¿Siguen teniendo ese tipo de estructuras adentro de los grupos locales? Sí, eso, ellos hacen parte de Accelerator Labs, que son los laboratorios de aceleración. Eso es una otra iniciativa de PNUD, que sí tengo una interacción con ellos, porque exactamente también tiene un carácter de traer algunas especialidades para PNUD que no había antes, ¿no? Experimentación, exploración, eso era no se solía hablar mucho de eso, ¿no? Así que ellos también tienen un papel importante en este cambio de la organización. Pero yo, en mi equipo, está más enfocado en la oficina que los laboratorios. Ok. ¿Y cuál es la diferencia de los roles de los laboratorios y de las oficinas locales? Se puede explicar cómo los laboratorios es una innovación más táctica, como más está allá para entender y lo que está pasando en el campo, ¿no? Y las oficinas lo que estamos intentando es exactamente esta dirección, ¿no? Es un tipo de innovación un poco más estratégica o más abrangente, ¿no?, que los laboratorios de Accelerator Labs. ¿Y hay diseñadores en los dos? Diseñadores y diseñadoras tanto en los laboratorios de aceleración como en las oficinas por países. En los Accelerator Labs sí, conozco a varios. En las oficinas, eso depende mucho de cada país, ¿no? De cada oficina. Ok, como que no está promovido especialmente porque es bastante natural para un diseñador y una diseñadora tener el rol de jefe de experimentación, por ejemplo. Pero en cambio, cuando hablamos de ser como coordinador de programa de Naciones Unidas, es algo que todavía los diseñadores no están haciendo tanto. Oh, claro, perfecto. Y eso también es parte del trabajo que estamos haciendo, que es también describir qué son esos roles para trabajar con este abordaje específico del pensamiento sistémico, ¿no? Lo estamos llamando de portafolio approach, pero es exactamente ese pensamiento que voy a crear varias intervenciones. Y esas intervenciones me van a ayudar a entender más sobre el problema y vamos a seguir adaptando porque tenemos que seguir esa dirección para que sea definido anteriormente. Pero esto de crear intervenciones y a través de esas intervenciones entender más el problema es como, por lo menos es algo que nosotros y nosotras los diseñadores llamamos como investigación a través del diseño, ¿no? Como usar lo que diseñamos para después poderlo evaluar y supongo que hay otras disciplinas que lo llaman diferente, ¿no? Como investigación, acción, pero también siempre es muy diferente desde dónde, o sea, cuál es el marco teórico que se esté usando para armar estas evaluaciones.
Sí, sí, yo entiendo de la misma forma que básicamente es lo mismo, ¿no? Pero se entiende exactamente que queremos hacer este shift de proyectos que quieren solucionar un problema para, como dijiste, intervenciones o una acción o props para entender más. Yo no veo mucha diferencia, ¿no? Creo que es más por exactamente el marco teórico de cuál vas a escoger, ¿no? Sí, es como de alguna manera tener el paradigma más presente del aprendizaje que produce un cierto desarrollo. Sí, y yo creo que el desafío es que lo que parece ser muy natural para nosotros, el diseño, es algo muy, muy diferente para ese tipo de organización, ¿no? Porque no estamos organizados para compartir aprendizajes, estamos muy, muy más organizados para producir un relatorio, un report, y decir allí que habemos avanzado en A, B y C, y que estamos casi, ¿no?, como a solucionar este o aquel problema, ¿no? Es muy distinto, ¿no?, hacer un proyecto o hacer una intervención para aprender que para producir un relatorio, porque tienes que, al final de 2 años, decir al doador que habemos alcanzado, logrado los objetivos iniciales. Esta entrevista es parte de las listas Diseño y Niñez, Brasil y Diseño, Turquía y Diseño, Diseño sin Fronteras. Las listas las encuentran en nuestra página web. Me encanta escuchar a gente trabajando en proyectos que tocan muchos países y van más allá de las fronteras nacionales. No sé a ustedes, pero a mí me tienta mucho trabajar para un organismo como Naciones Unidas o una oficina europea de innovación. La oportunidad de estos proyectos de escalar y volar me alucina. Me tienta participar alguna vez de un proyecto con las posibilidades de un pensamiento global sistémico. Y a la vez confío y apuesto a los proyectos chiquitos y locales que se ajustan muy bien a un grupo de gente. Admiro la claridad de Simón cuando nos cuenta lo que hace. En estas prácticas nuevas, cuando alguien hace diseño estratégico que aporta soluciones pensando en la consistencia y el aprendizaje de los equipos a nivel regional, es fundamental la claridad, porque justamente todos tienen que entender lo mismo. Tantas veces nos vamos de una reunión pensando que estamos todos pensando lo mismo y entendimos lo mismo y después nos damos cuenta las diferencias de interpretación. Imagínense eso cuando se trata de trabajar entre culturas diversas y diferentes contextos. Sigamos escuchando a Simón para aprender más sobre su apasionante trabajo. ¿Cuánto les parece que dentro de este tipo de desarrollo y este tipo de pensamiento sistémico se usa esto de codiseñar con los diferentes actores que traen a la misma mesa? A mí me encanta ese tema, por eso que yo estoy aquí a sonreír. Vosotros no me veis, pero estoy a sonreír. Creo que ese es un paso muy importante para el PNUD. No creo que estemos haciendo lo suficiente en esta área, ¿no? Creo que se puede hacer mucho más. Y el codiseño también, para ser implementado, necesita tener un otro framework de trabajo, ¿no? Porque si va a haber varios actores que están implicados, ¿no?, que están involucrados en una misma intervención, es un modo diferente de compartir la responsabilidad entre todos, ¿no? Y eso es muy distinto de cómo la organización también está organizada, que nosotros somos el PNUD, vamos a recibir el dinero, vamos a implementar el proyecto y vamos a producir un relatorio al final. Si vas a hacer un codiseño, estás como varias personas, se van a unir fuerzas, se va a aprender sobre algo y qué tipo de relatorio va a ser hecho al final. O necesitamos un relatorio o cómo vamos a compartir estos aprendizajes.
Y todas esas son preguntas que estamos haciendo ahora con todos esos países que están haciendo parte de este experimento, ¿no? Porque eso es repensar cómo la organización opera. Perfecto. ¿Y hacia dónde te parece que va todo este trabajo? ¿Le ves una dirección? Bueno, ahí voy a utilizar una expresión del director de mi unidad, que es Giulio Quagliotto, que él dice que estamos intentando hacer es estas islas de transformación dentro de la organización para que después se transforme todo, ¿no? Que es como una organización que es muy grande, que es internacional, descentralizada, es muy difícil cambiar, pero lo estamos intentando en algunos países para que sumerja de estos países esa necesidad de cambio y también algunas de esas respuestas de esas preguntas de, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar si estamos más interesados ahora en el aprendizaje do que generar un relatorio al final, ¿no? Así que yo estoy muy optimista. ¿Qué sería un relatorio, un relato, una historia? No, hoy cuando me refiero a relatorio sería el report, ¿no? Que todo proyecto va a decir, estamos haciendo esta acción para el cambio climático, estamos a trabajar con reciclaje de plásticos en Brasil, ¿no? Y vamos a generar este relatorio que en 2 años hemos captado, no sé, cuántas toneladas y se va a generar eso y eso fue el número de empleos que fue creado. Ese tipo es el relatorio tradicional. Lo que no sabemos aún es cómo vamos a compartir si estamos trabajando con intervenciones. Esas son preguntas que estamos haciendo ahora, ¿no? En los próximos 6 meses, ¿no? De qué son estas otras formas que podemos compartir esos aprendizajes. Y hay otra cosa muy importante, es que algunos de los cambios que queremos alcanzar tardan tiempo, ¿no? Es muy, a veces somos muy, vamos a hacer este proyecto y en 1 año vamos a tener la consecuencia X, por ejemplo, ¿no? Y para esos cambios que son más estructurales en la sociedad se lleva tiempo. Así que eso también, este cambio de mentalidad y de procesos de la organización, también nos va a dejar más realistas de lo que estamos a alcanzar o no. Sí. ¿Y te parece que en eso tiene algo que hacer el diseño? En cómo fomentar estos cambios estructurales de proceso o de mentalidad. Sí, muchísimo. Bueno, ahí va un poco de mi sesgo por ser diseñadora, pero veo muchísimo, ¿no? Esa parte de experimentar, de partir para la acción, porque también hay una mentalidad muy de vamos a planear, vamos a hacer este plan con todos los puntos como si pudiéramos controlar todos los factores, ¿no? Y eso en desarrollo es como no controlas, ¿no? Y con el cambio climático y con las crisis y con, bueno, no necesito continuar, pero no controlas, ¿no? Y creo que esa habilidad que tenemos como diseñadores, que ya está en el modo de cómo trabajamos, es muy importante para ese tipo de organización. Que se pueda hacer cambios en el trayecto, que el trayecto sea más flexible y que se pueda cambiar con más frecuencia, ¿no? Que no tengas que esperar 2 años porque has implementado un proyecto para llegar al fin y decir, bueno, no hemos logrado lo que teníamos en nuestro plan. Como que se puedan ir planeando los pasos hacia el proyecto, pero pasito por pasito, como la transición. Exactamente, y que se pueda utilizar los aprendizajes que se han logrado, ¿no? Si estoy trabajando con una comunidad de mujeres muy particular, quizá aquel aprendizaje de cómo aquellas mujeres están organizadas se puede utilizar para fomentar un otro tipo de comunidad que está muy cerca, pero que allá se está trabajando en la economía circular. Creo que ese tipo de mentalidad que vamos a compartir lo que está pasando dentro de una oficina también es muy importante.
y a veces no se halla el espacio exactamente por ese modelo de operación para que eso sea utilizado. ¿Y hay nuevos formatos en que están compartiendo cosas ya? Porque, bueno, vos hablaste todo el tiempo del reporte, ¿no? Pero, bueno, hay como muchas cosas que se pueden hacer para compartir. Hay como semanas donde las oficinas paran, por ejemplo, para tener unos, ¿no? Como justamente para contarse o hacer cosas en conjunto de una manera diferente. Hay seminarios, hay como muchísimas maneras de compartir lo que se hacen. Hay podcasts donde compartimos lo que hacemos. ¿Ustedes están experimentando con alguna manera de compartir especial aparte de los reportes? Sí, sí. Tenemos un que lo llamamos protocolo de sense making, que exactamente trae la oficina para seleccionar para seleccionar algunos proyectos y compartir en el sentido de aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hubiéramos hecho distinto si pudiéramos empezar nuevamente? ¿Qué nos falta aún hacer en este proyecto o aprender más? Y todo eso se da en un taller que puede llevar 1 o 3 días. Y eso ayuda a construir esa coherencia entre los proyectos y saber si tenemos que adaptar un poco más para esta dirección o para aquella otra dirección. Perfecto. ¿Y qué le recomendarías a la audiencia escuchar, mirar? ¿Qué te está inspirando en este momento? Bueno, yo tengo algunos libros que los suelo leer con mucha frecuencia porque a cada vez que lo lees interpretas de otra manera. Un que me gusta mucho se llama Beyond Sticky Notes, que es de codiseño, ¿no? De prácticas de codiseño que son exactamente de compartir la responsabilidad y no como nosotros diseñadores vamos a impor nuestra visión de cómo tiene que ser. Es de Kenny McKesher. El otro que también suelo utilizar mucho en mi día a día y siempre me inspira se llama Convivial Toolbox. Es de Elizabeth Sanders y Peter Staples. Lo tengo aquí porque me encanta. Y eso también ayuda mucho a cómo diseñar estos talleres, estas herramientas para compartir y para creatividad. Y eso me está siendo muy útil porque también en Perú, como puedes imaginar, no todos saben utilizar una herramienta como Miro de colaboración, ¿no? Y tienes a veces que diseñar y dar las herramientas y más elementos para que las personas se expresaren de forma creativa, de modo creativo, y no solamente con palabras. Así que ese libro para mí siempre es muy útil y me inspira. Después me inspira mucho el trabajo de Christian Beisen y todo lo que ha escrito sobre integrar el diseño en desafíos del sector público. Y hay otras cosas que leo que no son de diseño específicamente. Esas son las que más me interesan, por ejemplo. Por ejemplo, hay uno en portugués que se llama El Pequeno Manual Antirracista de Jamila Ribeiro, que, bueno, exactamente como dice el nombre, todo diseñador tiene que se esforzar, hacer un esfuerzo para ser responsables de sus acciones, ¿no? Y creo que leer exactamente otras cosas, ¿no? Y principalmente de sociales y políticas, nos hace ser responsables sobre lo que estamos haciendo. Hay un otro que me encanta que se llama Ideas para Adiar o Fim do Mundo. Es de Ayrton Krenak, es un indígena en Brasil. Y él también nos da como... es muy duro de leer, pero muy inspirador, ¿no? De cómo estamos avanzando como sociedad. Y por último, un podcast que es en portugués, pero seguro que quien habla español también lo puede entender, que se llama Mamilos en Brasil. Y es un podcast de temas de actualidad, todo un poco, pero que se explora los temas con bastante profundidad. Y eso también porque yo entiendo que diseñadores no tienen solamente que saber la parte técnica, pero tenemos que estar actualizados de lo que está pasando en el mundo
y las implicaciones que están pasando en nuestro país, en la región y todo eso. Y a mí me inspira mucho entender que hay mucho más, porque es muy fácil como diseñador estar en tu burbuja y estar solo leer cosas muy técnicas y para mí es muy importante que entienda las otras áreas también y los otros asuntos, los otros tópicos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Al final, Simón nos recuerda la responsabilidad. Todas tenemos responsabilidad en lo que hacemos. A veces me pregunto cuánta responsabilidad tenemos de lo que no hacemos. Esto de definir lo que una hace o no es un intríngulis para mí. Quiero hacer menos. Hace mucho vengo hablando de dejar de hacer tanto y bajar la velocidad. Este semestre, por ejemplo, voy a trabajar en el ministerio solo el 50% de mi tiempo. El problema es que hay tanto trabajo que mi calendario no tiene ni media hora de aire. Si mi día está apestado con miles de cosas y al otro día no trabajo, tengo que descansar porque quedo agotada. Entonces hay que decir no solo al trabajo, sino a que me saquen el 50% de cosas que están ahora en mi plato. Y eso me cuesta más. Ahí entra el tema de la responsabilidad. ¿De qué no me quiero hacer responsable? ¿Cuánto puedo elegir? ¿O cuánto puedo influenciar para poder hacer lo que me sale mejor y me interesa más? ¿O cuánto es lo que hay que hacer de todos modos, porque es una prioridad en el lugar donde trabajo? Creo que tuve unos días muy intensos, y eso me saca claridad en mi pensamiento. Para ser clara, necesito más tiempo de mirar pasar las nubes por la ventana. Y otra de mis observaciones en estos días es que es mentira que el efecto de unas buenas vacaciones dura en proporción a la cantidad de días descansados. Después de 3 días de intensidad, se me va al tacho el efecto vacacional. Necesito ir a mirar las fotos de las vacaciones, del verde y del verano, para ver si me vuelve esa ligereza y esa claridad que tenía la semana pasada. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño del sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.